este tema que lo he titulado ¿Qué enseña Jesús en la oración? ¿Qué enseña Jesús en la oración? Mateo 11, versículo 25 al 27, que dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo. Perdón, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oremos pidiendo a Dios que nos hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Eterno Dios, en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana, en este día que tú nos has dado para estar congregados delante de tu presencia, queremos honrarte y queremos glorificarte en espíritu y en verdad. Y queremos que tú nos hable a través de esta palabra, a través de esta enseñanza. Habla que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús de Nazareno. Amén y amén. Entonces el tema de hoy, ¿qué enseña Jesús en la oración? Es como la pregunta de hoy. ¿Qué enseña Jesús en la oración? ¿Quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? En esta enseñanza o en este texto hablaremos también de la soberanía de Dios. Y la primera pregunta, ¿qué es soberanía? Mi esposa leía en San Juan 17 que Jesús en la oración está hablando del Padre y está diciendo: he hecho la tarea que tú me encomendaste, porque el mundo debe conocerte y tú me conoces a mí, yo te conozco a ti. Y está hablando de la soberanía, pero también de conocerse. Entonces, ¿quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? Pero antes quiero decir o explicar qué significa soberanía. ¿Alguien entiende qué significa soberanía? En primer lugar, que Él es el dueño de todas las cosas. Segundo, que ejercita el poder de gobernar. Tercero, que ejerce autoridad suprema e independiente. No hay otro rival, no hay otro Dios en el universo, en ninguna parte de la creación no lo hay. Es el único. ¿Quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? Esa sería como la pregunta más relevante de este tema. Primero, porque el Padre conoce al Hijo. Segundo, porque el Hijo conoce al Padre. Y tercero, porque la voluntad de Dios es a quien lo quiera revelar. O sea, Dios se da a conocer a quien lo quiera o a quien se quiera revelar. Entonces vamos a ver el primer punto. ¿Quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? Por supuesto, el Padre,
porque el Padre conoce al Hijo. Entonces el Padre, por supuesto, conoce al Hijo y le confía todas las cosas. Por eso lo envía a la tierra a cumplir una misión, ¿cierto? Enseñar, dar a conocer al mundo su propósito, una tarea que el Hijo cumplió y la cumplirá a cabalidad. El Padre, como creador del cielo y de la tierra, junto con el Verbo y el Espíritu Santo, tienen el control soberano en todo el universo. Entonces, aquí Jesús dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Porque Jesús también glorifica al Padre, ¿no? Señor del cielo y de la tierra. Está hablando de la soberanía. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En otra versión dice, la revelaste a aquellos que son como niños. O sea, a las personas que entienden y comprenden la soberanía y el poder de Dios. En segundo lugar, porque el Hijo conoce al Padre. O sea, ¿quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? El Hijo, ¿cierto? Conoce, porque el Hijo conoce al Padre. Jesucristo vino a la tierra a darse a conocer y también a dar a conocer al Padre. Por ello Jesús vino a cumplir la tarea encomendada por el Padre, las cuales recibió él mismo privilegio, poder y autoridad sobre el cielo y la tierra. Jesús declara que toda autoridad o potestad le fue dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. En el último capítulo del Evangelio de San Mateo, encontramos ahí lo que esto indica. 28, 18. Y se acercó Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Inclusive enseguida da una orden. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿A qué? A discipular, a predicar sobre el reino de Dios. Bien, Jesucristo hizo como el Padre le ordenó, por lo cual el Padre se agradó de él. Mateo 3:17. Vemos que Jesús hizo su tarea muy bien y el Padre estaba contento por esa tarea. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre se complace del Hijo? Porque el Hijo hace su tarea. Porque el Hijo conoce al Padre y lo conoce muy bien. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que aquí manifiestan una relación muy grande, por eso mismo se conoce. En la oración de Jesús con el Padre en San Juan 17, 1 al 8, manifiestan una relación de conocerse muy bien, por ello alaba y elogia al Padre. Miremos nuevamente Evangelio de San Juan, capítulo 17, y vemos cómo esta oración indica de conocerse entre ellos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí también habla de unidad. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, ¿verdad? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Alabado Dios. Entonces Jesús en la oración está diciendo que Él se ha dado a conocer y le ha dado a entender al mundo que Él conoce al Padre. Y vemos en un diálogo con Felipe que Él pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, he estado contigo y aún no me has visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Qué bueno es el Señor. Entonces, vemos esta parte tan importante. Toda persona que le haya sido revelada la palabra, perdón, me salteé. En la oración de Jesús con el Padre, en San Juan 17:1 manifiestan una relación de conocerse muy bien, por ello alaba o elogia al Padre. Y en tercer lugar, de acuerdo a la pregunta, ¿quiénes pueden conocer a Dios y su voluntad? Y esta es la parte para nosotros, porque la voluntad de Dios es a quien lo quiera revelar. En el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Alabado sea Dios. Es decir, que aquí nosotros empezamos a ver que cuando una persona le haya sido revelada la palabra de Dios, puede conocer a Dios. Esa revelación viene dada por Jesucristo mismo a las personas que así lo quiera enseñar. Entonces viene la primera pregunta como aplicación. ¿Usted conoce verdaderamente a Dios? ¿Quién puede conocer a Dios? Usted dice, claro, el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre y también al Espíritu Santo. Pero la pregunta en nosotros, ¿usted conoce a Dios? Amén. ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo lo hemos de conocer? Si no es a través de la palabra que ha sido revelada a nuestra vida. O sea que nosotros debemos sentirnos muy bien privilegiados porque Dios nos ha escogido y nos ha revelado su palabra. Y por eso la hemos entendido y la vamos entendiendo de tal manera que vamos comprendiendo quién es Dios. Otra pregunta. ¿Amas a Dios porque lo conoce o porque se lo dijeron? Porque lo conoce a través de la palabra. Porque aunque no lo vemos, a todo instante. Amén. Aunque no lo vemos, porque aquí no estamos preguntando si lo ha visto, sino si le conoce. Sabemos que para conocer a alguien es necesario tener una relación. Así como el esposo y la esposa tienen una relación, tienen una comunión constante y se están conociendo cada día. Y eso implica unidad, eso implica acuerdo, eso implica estar juntos, apuntar para un solo lado. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos apuntan para un solo propósito. Ellos tres están en un común acuerdo y ellos tres se conocen. Pero en el texto que estamos hablando del Padre y del Hijo. Entonces, y si amas a Dios y conoces a Dios,
¿Por qué no le hace caso? Malaquías 1:6. Aquí viene una pregunta bastante fuerte, ¿no? Malaquías 1:6 al 9. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hace la pregunta el Señor al pueblo de Israel. Si dice que Dios es nuestro Padre, la primera pregunta que Dios hace es: ¿dónde está mi honra? Y si le decimos, Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está ese deseo de obedecer y servir y hacerlo bien? Entonces, esta pregunta es bastante confrontante. Y si amas y conoces a Dios, ¿por qué no le hace caso? Ahora miremos lo que dice el verso 7. La pregunta del Señor anterior es: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es lo que mucha gente dice, ¿no? Y de pronto nosotros también nos preguntamos: pero Señor, ¿en qué le hemos menospreciado? Y el Señor dice: en que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensa que la mesa de Jehová es despreciable. Tremendo. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrece el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Dios está diciendo: llévele al presidente, llévele a una persona de gobierno tan importante un animal cojo, un animal enfermo. ¿Usted cree que él lo va a aceptar? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Menospreciada, burlada. Es más, puede ordenar y hasta hacerlo llevar preso un rato. Porque esa persona lo que está haciendo es una burla. Entonces, imagínese Dios cómo le hace ese fuerte reclamo al pueblo de Israel, que tenían que llevar sacrificios de animales al altar, pero a veces llevaban cojos, llevaban enfermos, llevaban ciegos, llevaban lo más peor. Y ahí es donde Dios se sentía deshonrado, menospreciado. Es una actitud que a Dios no le agrada para nada. El verso 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor dice, y el profeta está diciendo, nos toca orar porque Dios está bravo. Dios está desagradado. No se siente honrado por todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho mal. En el verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño,
promete y sacrifica a Jehová los dañados, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si conocemos a Dios, si en verdad lo amamos, debemos honrarlo. Debemos hacer caso. Debemos darle lo mejor. Lo que mi esposa decía al comienzo, qué chévere, qué bueno que la gente tenga el día de asistir a las reuniones, el día domingo, como prioridad, como lo mejor para el Señor. Pero no hay esa conciencia, no hay ese valor. ¿Por qué? Porque si se presentó un paseo el día de ir a la iglesia, ese día primero está el paseo para la gente. La pregunta, ¿se agradará al Señor de eso? Amén. No estamos priorizando en el honrar, en el adorar, en el exaltar, en glorificar al Señor. Y si eso estamos haciendo, significa que nos falta conocer mejor quién es Dios. Y Dios a través de su palabra nos está revelando, nos está mostrando quién es Él. Él hace la pregunta, si me ama, si me dice Padre, ¿por qué no me honra? Si me dice Señor, ¿por qué no me respeta? ¿Por qué me ofrece lo peor? ¿Por qué piensa que esto es aceptable cuando es para mí es despreciable? Dios nos ayude. Que realmente honremos al Creador. Que realmente lo conozcamos un poco mejor. Y para conocer mejor a Dios es necesario estudiar su palabra. Para conocer más sobre el reino de Dios, porque el Señor Jesús está haciendo la invitación y en esta oración está mostrándole al mundo quién es Él. Y está mostrando que hay una obediencia entre el Padre y el Hijo y que entre ellos se conocen y como ellos se conocen hay una unidad perfecta. Y por tanto quiere que los humanos también nos involucremos en esa voluntad perfecta. Dios quiere que la voluntad nuestra se acoja a la voluntad de Dios y lo hagamos mejor. Pero tenemos que aprender a conocer más quién es Dios. Uno pregunta a la esposa, ¿usted conoce a su esposo? Sí, pero no he terminado de conocer. Y viceversa. Ahora la pregunta es, ¿conocemos a Dios? Sí, pero debemos seguirlo conociendo. Ahora, ¿Dios no nos conoce? Claro que nos conoce perfectamente. Él sí nos conoce perfectamente, pero ahora Él está esperando que lo conozcamos más. En el libro de Jeremías nos dice el Señor que Él quiere, dice, si alguno se enorgullece, si alguno se siente tan ansioso de la vida, de las cosas que hace, dice, debe eso enorgullecerse en conocerme y entenderme que yo soy Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuánto entendemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de verlo, porque nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando por entender quién es Dios, por conocer quién es Dios, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, cuál es el carácter de Dios.
Si bien es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero está esperando que el mundo se arrepienta, que el mundo se prepare, que el mundo conozca el carácter de Dios. Y esto es lo que Jesús hace en la oración que hace aquí en el Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de San Juan. El Señor quiere que lo conozcamos mejor. Por eso debemos mantener cada día en esa relación con Dios. Conclusión. Si conocemos a Dios, conoceremos cómo actúa frente al universo y a toda la creación y entenderemos su soberanía, pues Él hace según su voluntad, por ende la creación misma está sujeta a que aceptemos su quehacer en todo. Personas que hacen esta pregunta: si Dios es amor, ¿por qué nos va a castigar? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren los niños inocentes? Si Dios esto y si Dios aquello, las personas que se quejan contra Dios, personas que quieren cuestionar a Dios porque no conocen su soberanía y su voluntad. Y recordemos que cuando dijimos hablando de la soberanía, es porque Él es dueño de todas las cosas. Entonces, si Dios se lleva a un niño porque el niño es de Él, no es del papá y de la mamá. El problema que algunos pelean con Dios es porque se creen dueños de sus hijos, porque se creen dueños de su propia vida. Mi vida no es mía, es del Señor. Porque el día que Dios quiera quitarme la vida, yo no le puedo atajar y decirle al Señor, ¿cómo se va a llevar mi vida si es mía? No, Él es el dueño. Y si Dios le quita un hijo, si Dios le quita un nieto, si Dios le quita un hermano, si Dios le quita a nuestros padres, obviamente queda un vacío y va a doler, humanamente hablando. Va a ser triste. Sabemos eso. Es difícil entender todas estas cosas, pero debemos entender la soberanía de Dios. Y debemos conocer quién es Dios y cómo Dios actúa y cómo Dios maneja las cosas y qué quiere de nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos. A veces no entendemos que Dios maneja las cosas a través de las circunstancias. No sabemos por qué hoy de pronto no vinieron más de un hermano. Eso está en la soberanía de Dios. Porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. No podemos ir a coger un hermano y empujarlo. Si no quiere venir. Si no quiere estar reunido. Tal vez podemos conjeturar muchas cosas. ¿Por qué me pasa un problema en el lugar donde estoy? Porque el Señor a veces nos empuja a otras cosas. Vemos en la vida de Abraham, vemos en la vida de Isaac. Con mi hermano Pablo hemos venido estudiando este libro de Génesis y hemos visto las historias. Y dentro de las historias nos enseña cómo Dios usa medios y formas para empujar a sus siervos al sitio que Él quiere que estemos. Al lugar que Él quiere que esté. Y Dios permite eso. Y sin embargo, Dios dice, tranquilo, le dijo a Isaac, no temas. Porque era problema tras problema y no le funcionaban muchas cosas. Mas, sin embargo, Dios estaba ahí con él. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, problema tras problema. No entendemos muy bien el por qué lo uno, por qué lo otro, pero ahí está Dios obrando. Ahí está Dios jugando un papel que de pronto no lo entendemos bien. Tomando el control. Porque Dios coloca en el corazón de las personas el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por eso yo decía, no nos preocupemos por los que no vinieron, porque no sabemos qué ha acontecido
ni tampoco entendemos qué sucedió con la voluntad de Dios ahí. Eso hay que entenderlo. O porque Dios está probando nuestro corazón y está diciendo, no es por sus fuerzas. Porque a veces nosotros queremos en nuestra humanidad que todo sea como a la fuerza. Queremos en nuestra humanidad hacer nuestra voluntad. En nuestra humanidad a veces no aceptamos la voluntad de Dios. Y muchas veces porque nos falta conocer quién es Dios. Y Jesús en la oración está hablando de quién es Dios. Entonces, por eso es la pregunta, ¿qué enseña Jesús en la oración? Enseñó quién es el Padre, quién es el Hijo y quiénes son las personas. ¿Y cómo Dios actúa? Con las personas. Que no a todo el mundo la palabra es revelada. Acuérdese, hace 8 días que hablamos sobre la enseñanza de la apatía que la gente tiene al Evangelio. Pero hay una cosa, muchas veces también por voluntad de Dios así pasa. Porque Dios endurece el corazón, porque Dios engruesa el corazón. Dios permite que no vean aunque estén viendo. O sea, ese es un misterio, entre otras, lo de Dios. Entonces, la vez pasada hablamos de que la gente veía, pero no veía, oía, pero no oía, ni el corazón lo abrían para entender el mensaje de Dios. Y hoy estamos viendo que solo a quien Dios lo quiera revelar, así será. O sea, los que estamos aquí es porque la palabra de Dios ha sido revelada en nosotros y hemos entendido. A otros les falta entender más. A otros les falta comprender más quién es Dios. ¿Qué quiere Dios? Numeremos un poquito. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo honremos, que lo amemos, que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿Sí? Si lo honramos, le obedecemos, le entendemos, entonces Dios se va a sentir complacido como el Padre se complació de su Hijo. Qué bueno que Dios se complazca de sus siervos, de sus hijos. Pero a veces, lamentablemente, no le agradamos, no le honramos como se merece, no damos lo mejor como se merece. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Oremos, mis hermanos, demos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, en este momento te pedimos perdón si te hemos fallado en palabras, en obra o en omisión. Perdónanos si no hemos entendido tu voluntad, si no hemos conocido de pleno tu voluntad. Perdona, Dios, a tu pueblo. Perdona, Dios, a tus hijos. Perdona, Dios, a la iglesia, porque nos falta conocerte mejor. Ruego que tu palabra sea revelada a aquellas personas que aún todavía no ha sido revelada. No han entendido tu propósito y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú nos hablaste a través de esta palabra, a través de este mensaje, a través de esta enseñanza. Te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.